¿Es una liberación espiritual o un exorcismo realmente, el final de la historia? Digo porque por siglos existe esta asunción colectiva de que cuando una fuerza oscura es expulsada, pues simplemente se esfuma en la nada. Claro, la gente piensa que se evapora, como si dejara de existir por completo al ser confrontada. Exacto, o sea, se asume que desaparece. Pero la estructura del texto de Mateo 12:43 plantea un escenario muchísimo más inquietante. Totalmente. Y es que existe esta idea muy romántica, casi de película, de que el mal se desintegra. Pero en realidad hay un destino muy específico y una mecánica espiritual operando de fondo. Y es una mecánica que verdaderamente altera nuestra comprensión del mundo invisible. Porque lo que sucede exactamente con esas entidades después de la expulsión, ese es el núcleo del misterio en Mateo 12:43. Es una realidad cruda. Rompe absolutamente todos los moldes que la cultura popular ha enseñado a quienes consumen este tipo de historias. Definitivamente. La evidencia que expone Mateo 12:43 es un golpe de realidad. Vamos a investigar la evidencia bíblica. Y para lograrlo, esta exploración promete desvelar 5 descubrimientos fundamentales sobre Mateo 12:43 que cambian el paradigma por completo. Así es, porque no podemos abordar este nivel de misterio con una simple lectura superficial de domingo, ¿verdad? Para nada. Vamos a sumergirnos directamente en las Escrituras, a desenterrar todo el complejo contexto histórico del judaísmo del Segundo Templo y, claro, a diseccionar los idiomas originales. O sea, meternos al griego y al hebreo para entender la anatomía real de este texto. Así que para quienes disfrutan descubriendo misterios bíblicos, suscríbanse. Porque lo que estamos a punto de destapar en este análisis profundo va a transformar radicalmente la manera en que se entiende la dinámica entre el caos y el orden divino. Pues empecemos por la base de la expulsión. El texto menciona que algo sale de la persona. Pero, para la gente que estudia estos temas, la definición de esa entidad suele ser súper ambigua. ¿Qué es exactamente lo que abandona el cuerpo según los registros originales? Bueno, para entender con precisión la naturaleza de esta entidad, en el marco de Mateo 12:43, es obligatorio, y digo obligatorio, ir al griego original. A ver, ¿qué término se usa ahí? El texto utiliza el término pneuma akatartón, que convencionalmente se traduce como espíritu inmundo. Y aquí hay que hacer una aclaración vital para la audiencia que ya conoce de leyes levíticas. Ajá. No se trata de una metáfora sobre moralidad humana básica, ni de falta de higiene. Claro. Asumiendo que la audiencia entiende las leyes de pureza, sabemos que la inmundicia en el antiguo Israel regulaba quién podía entrar al templo y quién no. Exactamente. Pero a ver, un espíritu no tiene cuerpo. O sea, no puede tocar un cadáver ni comer alimentos prohibidos por la ley. Entonces, ¿cómo aplica el concepto de impureza a una entidad incorpórea? Esa es precisamente la pregunta clave. El término akazartón, aquí, se eleva de lo ritual a lo ontológico. Se refiere a una rebelión total, absoluta y calculada contra la santidad y el orden de Dios. ¡Wow! O sea, no es solo que se porten mal. Para nada. Estos seres no son simplemente malos porque cometan malas acciones. Su naturaleza entera, digamos, su código genético espiritual, es la antítesis exacta del diseño divino. Son agentes del caos puro. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Porque, incluso en círculos de estudio avanzado, se suele pensar en el mal como una simple privación del bien. Como lo plantea la filosofía clásica, ¿no? Exacto, como una sombra pasiva. Falta de luz y ya. Pero la actividad que describe la narrativa de Mateo 12:43 suena muchísimo más sistemática. Hace cuenta que es un virus informático. Me encanta esa analogía. Es que piénsalo, un virus no es solo espacio vacío en el disco duro o un error accidental. Es un script malicioso, diseñado intencionalmente para infiltrarse, corromper archivos y hacer colapsar un sistema operativo que originalmente era perfecto. Es una excelente forma de visualizarlo. Su único propósito de existencia es la desconfiguración sistemática de la creación. Y son implacables en ese propósito operativo dentro de la narrativa de Mateo 12:43. Pero, a ver, siguiendo esa misma lógica del virus, si el antivirus lo detecta y lo expulsa del sistema principal, el virus no se borra de la red de Internet, sigue existiendo en alguna parte. Sigue operando en el mundo digital, digamos. Exactamente. Y eso nos empuja directo a la siguiente pieza del rompecabezas de Mateo 12:43, la misteriosa búsqueda de refugio. El texto menciona que deambula por lugares áridos. Y aquí sí tengo que cuestionar esto. A ver, dime. ¿No es esto simplemente una superstición antigua? Muchas culturas primitivas creían que los desiertos estaban embrujados simplemente porque eran lugares físicamente mortales. Claro, por el calor extremo y la falta de recursos. Pues sí,
¿Acaso Jesús solo estaba usando un mito local para asustar a la gente en Mateo 12:43? El texto original revela que hay una arquitectura teológica mucho más profunda aquí. La expresión griega utilizada es anidron topon, que literalmente significa lugares sin agua. Lugares sin agua. Ok. Y para dimensionar por qué no es solo un mito de pastores asustados, debemos ponernos los lentes del judaísmo del Segundo Templo. Para la mente hebrea, el desierto era el epicentro del caos, no solo por la geografía, sino por lo que representaba. A ver, espera. ¿Te refieres a las leyes del día de la expiación? Precisamente a eso me refiero. Podemos conectar la simbología de Mateo 12:43 directamente con Levítico capítulo 16, específicamente con la inquietante figura del macho cabrío expiatorio conocido como Azazel. Ah, claro, el animal que mandaban lejos. Guiones de la nación. Pero atención a esto, no era sacrificado en el altar ante Dios, era enviado vivo al desierto. A lo desolado. Así es, se devolvía el pecado al lugar del caos, lo más lejos posible de la presencia manifiesta de Dios en el campamento. ¡Qué locura! Entonces el desierto en Mateo 12:43 no es un punto geográfico con coordenadas GPS en un mapa de Judea. No, para nada. Es la antítesis del jardín del Edén. Es como el exilio definitivo. Y hay otro contraste teológico que refuerza esto muchísimo. Textos clave como Juan 7:38 o Isaías 44 nos demuestran de manera consistente que el agua simboliza la vida, la purificación y la presencia misma del Espíritu Santo. Entonces un anidron topón, un lugar sin agua, tiene todo el sentido. Es el hábitat de la desolación espiritual absoluta. Un ambiente completamente desprovisto de la gracia, el orden y la bendición divina. Entendido. Entonces, bajo el marco analítico de Mateo 12:43, vagar por lugares áridos es en realidad existir en una dimensión de privación espiritual. Es un exilio existencial total. Así es. Pero, a ver, eso me genera una inconsistencia lógica enorme. ¿Por qué? Pues porque si ese desierto espiritual del caos es supuestamente el hábitat natural de estas entidades, el lugar al que verdaderamente pertenecen según la cosmología hebrea, ¿por qué el relato de Mateo 12:43 indica que el espíritu busca reposo ahí y, de manera muy explícita, no lo encuentra? Y esa aparente contradicción es lo que destapa la verdadera naturaleza del mundo invisible. ¿Por qué una entidad del caos experimentaría tormento en su propio reino del caos? No tiene sentido lógico. Entidades operan bajo una naturaleza estrictamente parasitaria. Espera, vamos a desglosar eso rápido. ¿Parasitaria en qué sentido? ¿Por qué un parásito biológico se alimenta de la energía del huésped hasta matarlo? El principio es idéntico en lo espiritual. Necesitan imperativamente un anfitrión material. Un cuerpo humano, una mente, una estructura de voluntad. O sea, algo físico para poder operar. Exacto, para poder ejercer agencia en el mundo físico. Sin un huésped al cual manipular y a través del cual manifestar su maldad, están drásticamente limitados. Son, literalmente, voces gritando en el vacío. ¡Wow! Esto cambia todo. Entonces, cuando leemos sobre el reposo en la estructura de Mateo 12:43, ¿no estamos hablando de dormir o de tomarse un descanso pacífico? Para nada. Su descanso es el acto mismo de destruir, corromper y esclavizar. Esa es su función operativa básica. ¡Qué fuerte! Estar en los lugares áridos sin un anfitrión a quien degradar es un estado de inactividad forzada que los tortura. La falta de capacidad para arruinar la creación divina es su mayor agonía. O sea que la expulsión que vemos en Mateo 12:43 ¿no es su aniquilación final? No, es solo un encierro en una prisión de impotencia que detestan profundamente. Es tipo observar un depredador alfa, haz de cuenta, un tiburón blanco o un león altamente agresivo, pero encerrado en una celda de asfalto estéril donde no hay una sola presa, ni siquiera un insecto. Excelente analogía. El depredador no está relajándose en ese ambiente. Está desesperado, al borde del colapso histérico, consumido por el puro instinto de cazar. Totalmente. Y esta dinámica interna de Mateo 12:43 plantea una advertencia muy severa, porque cuestiona de raíz la sensación de victoria definitiva tras una liberación. Claro, la gente canta victoria muy rápido. Si el enemigo no fue desintegrado, sino que sigue allá afuera, activo en su frustración y con una necesidad visceral de parasitar de nuevo, significa que el evento de la expulsión es solo el primer asalto de una guerra larguísima. Es una privación insostenible para su naturaleza. Y es por eso que la narrativa de Mateo 12:43 da un giro estratégico fundamental. Ante esta inmensa tortura de la inactividad en los lugares sin agua, el espíritu toma una decisión calculada.
Decide evaluar su origen. Exacto. El texto dice explícitamente, volveré a mi casa, de donde salí. Lo cual nos lleva a la fase donde la situación se vuelve sumamente crítica. El espíritu regresa y, según el relato de Mateo 12:43, se encuentra su antigua morada desocupada, barrida y adornada. Así es. Si le presentamos esto a un analista moderno del comportamiento, te diría, ¡qué maravilla! La persona se rehabilitó, cortó con sus patrones tóxicos, limpió su entorno. ¿No se supone que el orden y la disciplina son el objetivo final? Son excelentes pasos iniciales, sin duda. Pero el texto griego de Mateo 12:43 nos advierte sobre la trampa más letal del crecimiento personal aislado. A ver, explícame eso. La palabra clave que usa el Evangelio para desocupada es sholazonta, y este término tiene un peso teológico súper específico. Significa ociosa, vacante, en estado de pausa. Ociosa. Ya veo. Sí, es innegable que la liberación ocurrió de manera efectiva. La casa fue barrida de las influencias oscuras pasadas, e incluso está adornada con un aparente orden moral, con buenas resoluciones. Todo se ve muy bonito por fuera. Pero estructuralmente falta el elemento más vital de todos. El trono de esa casa sigue vacío. Pero esperen, esto se pone aún más interesante. Porque si analizamos la implicación de sholazonta dentro del marco de Mateo 12:43, destruye por completo uno de los mitos más grandes de nuestra era. ¿Cuál mito? La ilusión de la neutralidad espiritual. Esta idea moderna de que uno puede ser simplemente buena persona sin lealtades a nada superior. Es una ilusión peligrosísima. En el mundo espiritual, el vacío es un estado insostenible. La física cuántica y la termodinámica nos enseñan que la naturaleza aborrece el vacío. Siempre buscará llenarlo con presión, aire o materia. Y el ámbito espiritual opera bajo un principio inquebrantable muy similar. Exacto. La analogía perfecta para esto sería un proceso de rehabilitación extrema. Imaginemos a alguien que sale de una adicción profunda. Limpia por completo su sistema, asiste a terapias, Ajá. remodela físicamente cada rincón de su casa para borrar los malos recuerdos y establece una rutina impecable. Pero, en medio de todo ese orden, decide dejar las puertas principales y las ventanas abiertas de par en par. ¡Qué locura! No instala una sola cámara, no cambia las cerraduras y, lo peor de todo, se niega a vivir acompañado de alguien con la autoridad y la fuerza para defender la propiedad. La casa está reluciente, huele a limpio, pero es el blanco más vulnerable y tentador de toda la ciudad. Es una metáfora sumamente precisa. Una casa vacía en el contexto de Mateo 12:43, por más disciplina moral con la que esté adornada, es una invitación abierta. Una invitación al desastre. No solo atrae inevitablemente al ladrón original, que ya conoce a la perfección los puntos débiles de la propiedad, sino que permite una escalada y invasión infinitamente más destructiva. Lo que detona la fase final de este pasaje. El texto de Mateo 12:43 declara que el espíritu, al ver este escenario ideal, no vuelve solo. Va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Peores. Subraya eso. Y aquí surgen interrogantes críticas para cualquier investigador. Digo, ¿por qué el número 7? ¿Bajo qué criterios son peores? Y el detalle más enigmático de toda la exposición. Jesús remata la historia de Mateo 12:43 con una frase que parece súper fuera de lugar. La de la generación, ¿no? Exacto. Dice, así acontecerá también a esta generación mala. O sea, a ver, ¿qué tiene que ver la limpieza de una casa individual con toda una generación histórica? Esta es la cúspide del exégesis de este pasaje. Vamos a diseccionarlo. Bíblicamente sabemos que el número 7 no es una estadística aleatoria. Es un número clave en toda la Biblia. Es el símbolo universal de la totalidad, la plenitud y la obra completa. Al mencionar 7 espíritus peores en Mateo 12:43, el autor está indicando una posesión total y absoluta. Una ocupación estructuralmente mucho más arraigada, ¿verdad? Sí, mucho más difícil de erradicar que la infección inicial. Pero la verdadera clave maestra para decodificar todo este mensaje radica en esa advertencia final, la mención de esta generación. A ver, ¿está sugiriendo que toda la historia de la casa y el espíritu en Mateo 12:43 es en realidad una parábola sociopolítica y profética? Es un diagnóstico histórico a nivel macro, ¿sí? El pasaje de Mateo 12:43 trasciende al individuo por completo. Jesús estaba diagnosticando a la nación de Israel del primer siglo. Explícame eso con detalle. Si revisamos los análisis históricos, Israel experimentó un trauma masivo con el exilio babilónico siglos atrás. Ese cautiverio brutal sirvió como un evento purificador, funcionó como la escoba que barrió de la nación el pecado de la idolatría pagana. Porque antes de Babilonia adoraban a deidades como Baal y Asera, ¿cierto? Exacto. Y después de Babilonia, la idolatría de estatuas desapareció. La casa nacional fue limpiada. O sea,
Dejaron de arrodillarse ante deidades extranjeras. El politeísmo fue erradicado de su cultura. La casa quedó efectivamente barrida. Y sumamente adornada. Tras el regreso del exilio, el judaísmo se reestructuró de manera impresionante. Se construyeron redes de sinagogas, surgió el movimiento de los fariseos para proteger meticulosamente la Torá. Se implementó una religiosidad externa increíblemente estricta. Moral y legalmente hablando, la casa lucía espectacular. Pero ¿cuál fue la tragedia monumental subyacente de Mateo 12:43? ¿Cuál? Que a nivel espiritual, la casa seguía en estado escolazonta. Estaba completamente vacía de la presencia viva de Dios. Porque cuando el momento histórico culminante llegó, cuando el Mesías finalmente se presentó a la puerta de esa casa, Lo rechazaron rotundamente. Al rechazar a Jesús, rechazaron al único ocupante legítimo que podía llenar ese vacío. prefirieron la seguridad de sus reglas. Prefirieron la seguridad de una religión estructural, controlable y basada en méritos propios, en lugar de rendirse a la autoridad del Creador. ¿Qué nivel de impacto tiene esto cuando unimos las piezas del contexto histórico? Al cerrarle la puerta al dueño, pero mantenerla abierta al orgullo, dejaron el espacio totalmente vulnerable. Vulnerable a la invasión. Y el resultado histórico fue la invasión de esos 7 espíritus peores. Vimos surgir un legalismo implacable que oprimía a los más débiles, una hipocresía religiosa brutal documentada por los propios historiadores judíos, un nacionalismo tóxico, Fuerzas oscuras enormes. fuerzas que cegaron a la nación hasta el punto de conspirar y ejecutar al Hijo de Dios. Y en última instancia, sabemos por los registros de Flavio Josefo que esa invasión de maldad interna culminó con la devastación absoluta de Jerusalén. Y el incendio del templo a manos de las legiones romanas en el año 70 después de Cristo. Es una locura. El estado final de esa generación, masacrada y exiliada de nuevo, fue inmensamente peor, más trágico y devastador que la etapa de idolatría original antes de Babilonia. Entonces la advertencia de Mateo 12:43 es, por lo tanto, una de las profecías sociológicas más dolorosas de la antigüedad. Demuestra empíricamente cómo una estructura religiosa que se esmera obsesivamente en lucir limpia por fuera, pero se niega a albergar la presencia divina en su interior, se convierte en el ecosistema perfecto para la peor de las oscuridades. A ver, vamos a organizar este flujo de información, porque la profundidad analítica que se desprende de la exégesis de Mateo 12:43 es abrumadora, y necesitamos asimilarla correctamente para la audiencia. Sí, hagamos un resumen rápido. Primero, desmitificamos el espíritu inmundo, comprobando que el mal opera como un parásito cósmico, un pneuma acatarton que deambula por los anhidrontopón, esos lugares de caos y desolación espiritual. Segundo, expusimos la retorcida naturaleza de estas entidades. Descubrimos que para ellos, el reposo no es inactividad, sino la acción parasitaria de destruir a un anfitrión. Tercero, analizamos el concepto de escolazonta en Mateo 12:43, evidenciando el peligro crítico de mantener una casa vacía, lo cual destroza por completo el mito moderno de la neutralidad espiritual. No existe el terreno neutral en este conflicto. Y cuarto, logramos escalar la enseñanza a su contexto original, comprendiendo el severo juicio histórico y profético sobre la generación del primer siglo. Una advertencia durísima contra cualquier sistema que priorice la estética moral sobre la verdadera ocupación divina. Es increíble cómo un solo pasaje condensa tanta teología, historia y psicología humana. La brillantez de la instrucción central de Mateo 12:43 nos demuestra que estos textos no son fábulas bidimensionales, sino ecosistemas complejos de verdad. Invitamos a la audiencia a suscribirse para continuar desentrañando estas profundidades, porque cada exploración revela nuevas capas de entendimiento. Y es vital hacer la conexión pragmática, porque el principio operativo de este pasaje de Mateo 12:43 no caducó tras la caída de Jerusalén en el año 70. Sigue vigente hoy. La aplicación directa de Mateo 12:43 para el individuo contemporáneo es extremadamente confrontativa. ¿En qué sentido? En que deshacerse de un comportamiento destructivo, salir de un entorno tóxico o adoptar un código de ética más riguroso simplemente no es suficiente para garantizar la libertad sostenida. Limpiar la casa es imperativo, sí, pero es solo la fase de preparación. Y esa es verdaderamente la pieza maestra que resuelve el enigma de Mateo 12:43. Si la neutralidad espiritual es una trampa, la filosofía moderna del vacío zen o la autoayuda secularizada resultan totalmente insuficientes ante entidades que buscan activamente un huésped. Totalmente insuficientes. No se trata de purificar el sistema a base de pura fuerza de voluntad humana, dejando una mente muy limpia pero inmensamente frágil. La única contramedida lógica y efectiva es la ocupación, llenar activamente esa casa con una autoridad superior. Una autoridad que no pueda ser desafiada por los 7 espíritus peores.
En el marco teológico cristiano, esa ocupación absoluta se logra únicamente mediante la morada constante y activa del Espíritu Santo. Exactamente. La presencia soberana ocupando cada recámara de esa casa interior es la única garantía blindada. De modo que, cuando la fuerza oscura decida asomarse por la ventana tras su tormento en los lugares áridos, buscando regresar a su antigua morada, Se encuentre con la sorpresa de su vida. se encuentre con que el trono central ya está ocupado por el Creador y simplemente le sea imposible reingresar. El análisis de Mateo 12:43 nos urge a dejar de contabilizar obsesivamente qué tantas cosas malas hemos sacado de nuestro interior para empezar a cuestionar con urgencia quién está gobernando verdaderamente ese espacio recién limpiado. Es un cambio de paradigma radical, la transición de una mentalidad de simple mantenimiento moral a una mentalidad de señorío y llenado espiritual constante. Para la audiencia interesada en estos debates, la invitación queda abierta a suscribirse, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué hallazgo sobre la dinámica de Mateo 12:43 resultó más revelador. La próxima exploración abordará un tema igualmente enigmático, el enigma de los gigantes y el libro de Enoc. Ese va a estar buenísimo. Pero antes de dar por concluida esta investigación, vale la pena hacer un ejercicio mental. Si hiciéramos una auditoría profunda a nuestras propias vidas, a nuestras rutinas y resoluciones éticas, veríamos una estructura impecablemente decorada, admirada por todos desde afuera, pero silenciosa y vacía por dentro. ¡Qué pregunta tan fuerte! La historia del primer siglo nos advierte que una fachada perfecta y desocupada no es un triunfo. Es simplemente la cuenta regresiva para un colapso 7 veces mayor. El verdadero triunfo no es tener una casa vacía, sino una casa habitada por el único inquilino que las sombras no pueden enfrentar. Queda para la reflexión profunda.